bienvenidos a La Dichosa Palabra. Ahora sí, no podemos negar que estamos en vivo. Ahora sí, se nota que estamos en vivo. Esto no es la Central de Abastos, sino el foro del Festival de la Palabra, que en esta ocasión nos ofrece hospitalidad para que transmitamos el programa. Voy a pedir a mis compañeros que se autodigan. No, pues me autodiré entonces. Yo estoy tan contento de estar en el Festival de la Palabra, de estar transmitiendo aquí en vivo y en directo para Canal 22, que lo único que los puedo decir es una frase que me gusta mucho, del periodista británico Godfrey Smith, que alguna vez describió una carta a su nieto: en un mundo lleno de maravillas audiovisuales, ojalá que las palabras te importen y te sean llenas de magia. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Buenas noches, hoy noche de abril sin luna, dice un poema de la portuguesa Sofía de Mello Breyner Andersen. Hoy noche de abril sin luna, mi calle es otra calle, así como nuestra locación es otra locación, nuestro programa es otro programa, pero es nuevamente el mismo programa, distinto pero similar, el mismo pero diferente. Y vuelvo a leer los últimos versos de este poema estupendo de Sofía de Mello. La noche de hoy viste las cosas conocidas de aventura. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. María Luisa. Bueno, buenas noches, soy María Luisa Armendáriz, muy contenta de transmitir aquí desde la Central de Abastos. Cuenta que una vez iban Beethoven y Goethe por la calle tranquilamente paseando y que Goethe se molestaba mucho, se quejaba mucho de que la gente lo saludara por la calle y le reconociera. A lo que Beethoven le contestaba: no se preocupe, excelencia, seguramente los saludos son para mí. Nosotros hoy queremos hacer un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña. Estamos muy bien acompañados por un público muy numeroso hoy en el Festival de la Palabra y todavía con la cruda del Día del Libro de ayer, esperando que pasemos un buen rato hoy en este nuevo Dichosa Palabra y invitándolos a todos a que visiten este festival. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy bien. Esto sí no tenemos acostumbrada. Bueno, yo soy Eduardo Casar, dice por ahí César Fernández Moreno: si escuchas música tomando whisky, nunca sabrás si lo que te gusta es el whisky o la música. Es una reflexión muy buena. Yo estoy realmente muy contento porque eso de que hayan hecho un festival de la Dichosa Palabra, nunca, qué iniciativa, qué barbaridad, ¿no? Entonces pienso que sería muy bueno que nos platicara sobre el festival precisamente María Luisa Armendáriz, una de sus directoras que está aquí honrando esta mesa de la Dichosa Palabra. No, pues honrada soy yo de estar con ustedes en el Festival de la Dichosa Palabra. Es maravilloso. Ahí para que la agregue el año que viene. Transmitiendo desde la Central de Abastos. De Abastos Literarios, por supuesto. Abastos Literarios. Y aquí se rematan letras, se vende la palabra, se vende barato. Se entrega al mejor postor y bueno, esa es la intención, que viva la palabra. María Luisa, ¿cómo concilias lo siguiente? La lectura es un placer solitario y sin embargo tú haces un festival para muchedumbres. ¿Cómo se concilia la lectura como un placer solitario con estos sucesos multitudinarios? Bueno, efectivamente la lectura es un placer solitario, este no es un festival de la lectura solamente. Lo que siempre ocurre es que ese placer solitario te llena y llega un momento que quieres reventar. No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Yo creo que por eso que ustedes están buscando este foro para promover la palabra, para promover la lectura, porque de alguna manera es la construcción de un puente generacional, de un puente de comunicación. Bueno, si la palabra fuera más fuerte, si la palabra fuera más poderosa, si la palabra fuera más firme en el ser que la bebe, me refiero al lector, pues seguramente no tendríamos necesidad de usar balas, ¿no? Finalmente la gente está usando otros recursos porque la palabra les parece insuficiente. Y les aseguro que a nosotros no nos parece insuficiente la palabra, al contrario, nos rebasa, nos gusta que nos llene tanto. Y bueno, la palabra tiene que estar viva, sí, ¿no? Y bueno, esto es un festival para la palabra viva. Y
hay que festejar al libro en su cumpleaños, ¿no? Algo parecido a su cumpleaños. María Ayer fue su Luisa, cumpleaños. a mí como editor de revistas que he tenido la oportunidad de participar en muchas ferias de libros, y este Festival de la Palabra también lo es, siempre me ha preocupado mucho ver cómo la gente va por los pasillos buscando sobre todo los libros de texto. El libro para la escuela del niño, que le va a salir más barato si va a una feria. ¿Cómo hacen ustedes para que el Festival de la Palabra no se agote en eso? Para que la gente también venga a disfrutar el placer de los libros, el placer de las conferencias, el placer de la palabra cantada. ¿Cómo logran ustedes que no se agote, digamos, en un lugar en el que voy a comprar libros de texto baratos? Bueno, nosotros le llamamos a esta la edición 0, porque la verdad es que todavía no lo hacemos nosotros. Yo creo que esto es lo que está haciendo el Festival de la Palabra, esta oportunidad de que estemos juntos acá. Definitivamente este es un foro para que de alguna manera tanto las editoriales participen, como por supuesto la gente que construye este México a partir de la palabra, y que estamos absolutamente convencidos desde niños que un mundo de la lectura es un mundo mejor, y que promover la lectura es algo que estamos decididos a hacer el resto de nuestras vidas. Entonces yo para empezar te suplico y te invito a que pluralices el uso de este festival, como hacemos nosotros, ¿no? Lo hacemos como lo haces tú con el programa, ¿no? Que no se agote de ninguna manera el recurso y la posibilidad de usar cualquier medio para difundir el libro y promoverlo. Uno de los principales intereses que nosotros tenemos como productores de este proyecto, como soñadores de esta ambición de 22,000 metros, de esta parcela de letras, ¿no?, que tenemos aquí, son 2,5 hectáreas, que nos tiene absolutamente felices, ¿no? Pues lo único que finalmente nos tiene atrapados es que, por ejemplo, estuvo hoy Volavsky con nosotros leyendo poesía en un lugar donde la gente comía al mismo tiempo y lo escuchaba por allí, ¿no? Y alguien estaba jugando ajedrez mientras lo escuchaba, mientras otro jugaba Scrabble y otro más, no sé qué. Entonces, como quiera que sea, todo este ambiente que estamos generando es un espacio lúdico maravilloso, y definitivamente queríamos imprimirle en esta edición 0. ¿Sabes por qué se llama edición 0, no? ¿Por qué? 0 pesos, 0 centavos. Oye, María Luisa, ¿por qué surge el festival? Es decir, hemos visto ferias de libros, tenemos la del Palacio de Minería. ¿Qué tiene esta quizás de especial respecto a las demás? ¿Por qué surge el hacer festival y no feria? ¿Qué tiene? Queremos ponerle esta impronta que hoy el Reforma define como informal. Creo que finalmente alguien le pudo poner nombre. Nosotros sabíamos que teníamos que sacar con esta nueva propuesta generacional el dogmatismo al que está sometido el libro, ¿no? Este acartonamiento de que para poder presentar un libro requieres a un crítico literario más que alguien que pueda realmente acercar el libro a la gente. Y creo que eso es lo que se está logrando en este festival, el ambiente festivo alrededor del libro, lograr que no solamente se acerque o promueva el libro el autor, sino también el lector. Y eso para nosotros es muy importante, porque hay lectores verdaderamente apasionados que saben promover muy bien el libro y que probablemente lo hacen mejor que los autores, y que bueno, hay que recurrir a ellos. Entonces ojalá desde el arte lo podamos hacer, ojalá desde la actuación, desde el teatro, desde la danza, desde los cantautores que están aquí con nosotros, en fin, todos aquellos que finalmente fuimos o somos producto de la lectura, ¿no? Además, hagámoslo también desde la dichosa, entonces. Sí, es un poco también la misma idea de ustedes, ¿no? Yo creo que todo el mundo está buscando ahorita de qué manera acercar, construir, digamos, esta comunicación y esta relación con el libro que sea más lúdica, más cercana, más próxima. Que se integra a la vida cotidiana. Exactamente. ¿Cómo les fue con la lectura del Quijote? Bueno, María Luisa? maravilloso. Como experiencia fue increíble. De lo más lindo que te puedo decir. Oyeron completo el Quijote, ¿verdad? De Leímos principio a fin. Al fin. ¿Cuántas horas increíble. llevó todo eso? Tuvimos, bueno, como 40 horas. Tuvimos a gente estoica que se estuvo de la 1:30 de la mañana a 5:30 del día de ayer, que se quedaron 2 o 3 actores, por cierto, algunos de ellos. Leo Mendoza los trajo. Y bueno, se sentaron y entonces uno leía un capítulo y el otro el otro. Y entonces ahí estaban. Y el público eran ellos mismos. Y entre capítulo y capítulo café. A mí me tocó a las 5:30 de la mañana del día 22. Y bueno, pero de alguna manera la gente sentía que era como el I Ching. La experiencia fue preciosa porque leías un capítulo y decías, este capítulo me tocaba a mí.
A mí me tocó el de la quema de los libros, fue maravilloso, absolutamente maravilloso. La gente venía, bajaba con un cierto brillo en la mirada. No, fue muy lindo, realmente como experiencia fue motivante. Tuvo algo de bibliomancia, ¿no? Sí. Y tuvieron un enlace con España. Tuvimos un enlace con España y al mismo tiempo España estaba enlazado con otros 26 países, entonces fue como todo un puente de una cadena humana leyendo apasionadamente el Quijote desde distintas partes, porque sí había pasión, eso sí se los aseguro. Es la primera vez que se hace en México, además, ¿verdad? No, también lo hace la Embajada de España, en la Casa de España, desde hace 2 o 3 años. Nada más que ellos lo realizan 10 horas el día 23 solamente. Nosotros sí lo agarramos como tarea... Con fe. Sí. Ininterrumpida. Bueno, con fe le estamos entrando a esto también. Y pues además hubo toda suerte de personalidades en la lectura del Quijote, ¿verdad? todo creo tipo, que ¿no? además de los rumbos más inauditos y inesperados, ¿no? Pues eso es lo bonito, ¿no? De la lectura, que puedas subir Pues es que eso es lo lindo de la palabra. Además, pues, es un poco como que un libro no es algo tan personal como para que no pueda ser mancillado o violado por otros ojos, ¿no? Entonces es maravilloso que de pronto tú digas, aquí donde yo pongo mis ojos, los pondrá alguien más que la verdad no comulga conmigo ideológicamente, pero lo hará y finalmente a lo mejor por ahí podemos encontrar una cadena, un puente de entendimiento, que los dos somos quijotescos o los dos amamos a Cervantes, ¿no? Además, el Quijote siempre dice cosas distintas a todo el mundo, ¿no? un homenaje al idioma español, ¿no? La dichosa palabra. La dichosa palabra de esta noche. Nosotros damos pues significado y ustedes se encuentran en la palabra. Es palabra de origen náhuatl para designar al asfalto más o menos espeso. Más o menos espeso. Creo que no está funcionando la página del internet, pero sí los teléfonos y entonces, bueno, ahí los tienen ustedes en la pantalla. Vamos a dar algunos libros. Algunos de los libros que tenemos son Sonrisas Plásticas de Robert Morris. Estas ediciones, el problema es que son sin nombre. Entonces, bueno, pero así es como se llama la editorial. Tenemos también de Coral Bracho, Ese espacio, ese jardín, un libro de editorial Era, es un solo poema, es un poema magnífico de Coral Bracho, que ganó el premio Villaurrutia 2003, sí, ¿verdad? De un poeta quebequense o quebecois, Claude Besoley, en la editorial La Mosca Muerta, que anda dirigiendo Bernardo Ruiz, y también con una coedición de Conaculta y Fonca, en una edición bilingüe. Es muy bueno eso de La Mosca Muerta, porque es una editorial que aparentemente es muy humilde, pero van a ver cómo va a pegar, ¿eh? Sí. Sí tiene nombre, ¿no? Va a molestar cuando menos. Así es. Y bueno, y también tenemos la revista El Huevo, en su año 8, tercera época, número 93, abril de 2004. Una novedad, sin duda, mi querido Eduardo, pero la novedad es que sí tenemos un stand aquí en el Festival de la Palabra, la revista El Huevo, y se pueden venir a suscribir con descuento especial y toda la cosa. Claro, tenía que ser, si estamos en algo como la central de abastos, tiene que haber la revista El Huevo o su stand de así para que... La regalan aquí. No, pero oye, pero te regalan los atrasados, pero los Nada te regalan ¿Y luego de qué vive el huevo? En No, este festival se regala la revista El Huevo. y se regalan muchas otras cosas. Las cosas que están cercanas a la revista El Huevo. Así es. Bueno, nos da tiempo para entrar en alguna de las preguntas que nos han enviado. Patricia García pregunta... Parece ser que no. ¿Que no? Dicen que no. ¿Qué adiós? Yo no he... Bueno, entonces nos vamos a un Hay que darle las gracias corte. a Elisa, que Sí. mucha suerte. María Luisa, gracias. Una cosa, ¿cuándo termina la feria y cuáles son los horarios, Manuel? Bueno, tenemos un domingo más. Hoy es domingo, el próximo domingo seguiremos acá hasta el 2 de mayo. Y los horarios son todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche, salvo sábados y domingos que abrimos a las 9. Hay espacio infantil, tenemos conciertos también. El 1 de mayo sí abre. 1 de mayo sí abrimos Perfecto. y cerramos muy noche porque tenemos un concierto maravilloso. Y esto es en el Centro Banamex, que está aquí en el Hipódromo de las Américas, ¿verdad? Sí, hay 4 caminos para llegar, Toreo. Aquí cerquita. Muy bien. Gracias, María Luisa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Volvemos pues después de un cortecillo.
Continuamos aquí, esta es La Dichosa Palabra, desde el Festival de la IDEM en vivo, transmitiendo con mucho gusto de tener tantas personas que nos acompañan, cosa que creo que nos pone un poco nerviosos, pero nos va a curtir. Si nos ven ruborizados ya saben por qué es. Exactamente. Bueno, ahora sí vamos a volver a lo nuestro, a responder preguntas que tenemos aquí acumuladas que el público nos ha hecho llegar, como esta pregunta de Patricia García que nos pregunta ¿de dónde viene eso de no tener pelos en la lengua? Pues es más o menos... Con todo respeto. No, es más o menos evidente. Bueno, no, sí dilo con respeto porque bueno, también puede venir de otras prácticas que no son materia de este programa, sino acaso el de la doctora Anabel Ochoa se transmite ahí en la radio. Pero de los que tienen que ver con este programa, pues imagínense cómo hablaríamos si tuviéramos pelos en la lengua. No podríamos hablar, estaríamos imposibilitados, digamos, físicamente, neurológicamente, bioquímicamente para hablar. Entonces, bueno, simplemente viene eso. Alguien que no tiene pelos a la lengua, estéticamente horrible. Alguien que no tiene pelos en la lengua. Hombre, alguien que no tiene pelos en la lengua es alguien que habla con mucha facilidad, porque si los tuviera le costaría mucho trabajo hablar. Y más que nada claridad, ¿no? Sin tapujos, sin tabúes, con la verdad franca y llana. Así es. Esto me recuerda, creo que era Demócrito, si no me equivoco, un maestro de retórica griego que hablaba con piedritas en la boca, porque tenía un problema de dicción y para superarlo se echaba unas piedritas a la boca y practicaba durante el día. Con eso mejoró. Con las piedritas, porque era una dificultad, cuando ya tenía que hablar en público se quitaba las piedritas y sentía que la lengua le revoloteaba con una facilidad increíble. No, bueno, pero con eso sin duda mejoras. Yo cuando empecé a hacer radio hace muchos años, hace como 12 o 13 años, Marta Sosa, que ahora es productora de cine, pero que en aquella época era productora de radio y era mi jefa, me obligó a hablar con canicas en la boca, con un lápiz en la boca, a gritos. O sea, durante el día te ponías el lápiz o la... Sí, por supuesto, y lo que me decía es, mientras estés trabajando o en tu casa, tú ponte un lápiz en la boca y entonces vas diciendo así. Es la época en la que en tu casa nadie te llevaba un vaso de agua, nadie hacía caso de lo que... Porque lo que decía Marta es, si logras que se te entienda hablando así, ya tienes buena dicción, y tenías razón. Pues sí. ¿Cómo lo has Esta pluma babeada ya me la quedo yo, Adiós, ¿Nunca te tragaste una canica? Nunca me tragué una canica, es que era canica grande. Pues por eso ahora está en radio, está aquí, está en todas partes. Bueno, volviendo al tema de los pelos, y ya que estamos en el Festival de la Palabra, que es un festival libresco, yo quiero recomendar un libro de Luigi Amar, que no tenemos aquí, pero se me ocurre. Pero ahí lo tenemos a él, por ahí andaba dando vueltas. Porque él, en este libro que se llama, si no me equivoco, El peatón inmóvil, tiene un artículo absolutamente delicioso que se llama Crítica de la razón afeitada, en el cual pueden encontrar ustedes todo lo relativo a nuestra vida con los pelos o sin los pelos. Todos los problemas capilares del lenguaje o no del lenguaje están en ese ensayo de Luigi Amar. Déjame citar una canción que yo una vez oí en el Rincón Bohemio de Mérida, que decía: las perlas de tus dientes en su estuche de peluche rojo. ¡Wow! Lo que pasa es que había puesto ya la palabra estuche y para hacer la rima, pues le puso peluche. En realidad se quería referir a lo aterciopelado. ¿No será que su mamá era un poco bigotón? Pero bueno, le salió como si fuera una cuestión de los antiguos taxis que traían su... Claro. Pero a veces sí se habla de una voz aterciopelada, como sí, la pero de no de Toña la peluche. Negra, pero sin pelos, digamos. No, como no le dice alguien, hablas de peluche. Ahora se dice eso, ¿no? Incluso dice de peluche en estuche, que ya es particularmente vil. Pero es para algo elegante, ¿no? Bueno. Sí, hablar de peluche es una derivación de hablar de pelos, que es una formulación, ahora un superlativo, ¿no? Que tiene que ver con el burlesque, además. Decir que algo está de pelos, es decir que está como cuando en el burlesque gritan pelos, pelos. Mira de lo que se viene una entera. ¿No es del zoológico eso? No, te juro, no, eso es muy serio. De veras viene del grito de los parroquianos del burlesque que gritaban pelos, pelos. La cultura acerca de los bajos fondos de la ciudad me pasa. Para que vean lo que hago saliendo de la dichosa palabra. Bueno, vamos a continuar con otra llamada. Esta es de Lourdes Miranda, de la colonia Juan Escutia. Y ella nos pregunta que qué quiere decir quo vadis. Creo que es un tema vastísimo. ¿Qué quiere decir la palabra? Bueno, ¿qué quiere decir la frase? Pero la frase seguramente nos va a llevar a otros temas. La traducción literal, que es latín, significa ¿dónde vas? Y me imagino que donde lo habrá oído esta televidente viene de un pasaje de la Biblia en la que se cuenta que en la época en que el emperador Nerón estaba persiguiendo a los cristianos muy duro y bueno, castigándoles con la muerte,
Pedro, que era uno de los que había estado siguiendo y predicando la palabra de Jesús muy fuerte después de su crucifixión, pues salió huyendo de Roma para no ser crucificado tampoco. Entonces en ese momento se le aparece Jesús cuando ya había sido crucificado, ya había subido a los cielos, ya estaba resucitado, y se le aparece, y entonces Pedro se queda así como muy sorprendido y le dice: Quo vadis, Domine? ¿Dónde vas, Señor? Y le dice: a ocupar tu lugar. Si tú te vas de Roma, yo tengo que ir a ser crucificado de nuevo en la tierra. Entonces Pedro pues se da cuenta de que en realidad lo que está haciendo es huir, y en lugar de enfrentar todo lo que había enfrentado años antes Jesús, y lo que hace es volver a Roma. Años después o tiempo después le detienen, le crucifican, y él de hecho es pedido que le crucifiquen boca abajo porque no merece ser crucificado como fue Jesús. Entonces esa es como la parte en la que en la Biblia aparece esa frase. Yo no sé si está en la Biblia. Es que está en más bien una leyenda medieval, ¿no? Es que pasaje. los dos tienen razón, porque en donde está es en los Hechos de Pedro, que es un apócrifo del Nuevo Testamento, es decir, no pertenece al canon oficial de la Biblia, y a partir de ahí se ha retomado en muchos lugares, en muchas leyendas. Áurea, sí. Y bueno, en la novela de Henryk Sienkiewicz, ¿no? De Que es hecho, como fue la premio novela. Nobel en 1905 esa novela, de la que luego se han hecho varias adaptaciones cinematográficas. La última, que fue con ocasión del año cristiano de Roma en el 2000, se hizo una película también polaca que presentaron precisamente al Papa Juan Pablo II, con esta nueva moda de presentar las películas que tienen que ver con cuestiones oficiales de religión. Y el Papa también en esa ocasión, igual que hizo ahora con la de Mel Gibson, pues le pareció bien, la bendijo, pues la aceptó, ¿no? Y la versión más famosa sigue siendo la de 1951 de Mervyn LeRoy, con Burt Lancaster y Deborah Kerr, que estaba ya un poco grandecita para ser de Ligia en ese entonces, pero que sin duda es una película muy popular. Y también hay otra cosa curiosa, en esa parte donde Pedro en la Vía Apia se encuentra a Jesús resucitado, que le dice esta cosa de que vuelve a Roma a ser crucificado de nuevo. Por un lado, Pedro, que sabemos que no era muy valiente, pues le da un poco de ñáñaras escuchar eso, porque sabe que a él también lo van a crucificar en ese momento. Y por otro lado, en ese mismo camino existe hoy una iglesia que es popularmente conocida como la iglesia del Domine Quo Vadis, y que pues bueno, en esa iglesia antes había ahorita les cuento porque ya me piden que regale los obsequios especiales de esta noche. Vamos a interrumpir todo el asunto del Domine Quo Vadis. Primero que nada, pues ya saben, tenemos una pregunta muy especial, más complicada que la dichosa palabra, para que las primeras 3 personas que la adivinen, pues se llevarán el diccionario Anaya de la lengua, un regalo ya clásico de la dichosa palabra, y otras 2 se van a llevar una suscripción anual a la revista Saber Ver, una revista de arte, una revista estupenda. La pregunta especial es la siguiente: queremos que nos den el año en el que se formó con tal nombre, y el año en el que desapareció ya de manera definitiva el Consejo Real y Supremo de las Indias, mejor conocido únicamente como Consejo de Indias. ¿Cuál es el año en el que se formó el Consejo de Indias y en qué año desapareció definitivamente el Consejo de Indias? Estas 2 fechas, pues nada fáciles de tener en la memoria. Son las que estamos preguntando, y las 3 primeras personas que nos respondan, pues se llevarán el diccionario, y las otras 2 suscripciones para la revista Saber Ver, suscripciones anuales. Y quería yo nada más acabar de comentar esto, que en ese lugar donde existe esta iglesia del Domine Quo Vadis, que según la leyenda es el lugar donde se le apareció Cristo a Pedro, también al parecer, dicen los estudiosos, antiguamente, antes del cristianismo, durante la época de los romanos, ahí mismo en la Vía Apia, que era pues la vía principal, el camino principal para llegar y salir de Roma, estaba un templo dedicado al dios del regreso. Creo que, si no me equivoco, se llamaba Rediculum, que es el dios del regreso, que era un dios pues que era muy estimado por los romanos, ya que dicen se le había parecido al mismísimo Aníbal, cuando Aníbal en una de las guerras púnicas estaba a punto de entrar a Roma, y lo aterró de tal manera que Aníbal dio media vuelta con todos sus elefantitos y se regresó, y Roma pues no cayó en aquella ocasión. Vamos con otra pregunta. Nos piden la etimología, yo creo que no la tiene, pero ahí viene, bueno, ahorita que llegue, nos piden la etimología. Tenemos una visita muy especial
Juan Carlos ¿Quién está? García, ¿dónde dejaste tu gorro? Te pedimos que trajeras sin tu gorro no Juan se puede. Carlos García. Es que soy un personaje distinto, ese es el doctor Volavsky. Estoy en mi identidad secreta, ya que el día de hoy por la mañana salí del closet intelectual y me presenté como poeta en lugar de decidor de horóscopos. Pero no digas que hoy en la mañana, te eres poeta desde hace un montón de años. Pues Juan sí, Carlos pero era de García. closet. No, pero además la presentación saliste del del poemario que nos vienes a presentar, valga la redundancia, dicen que fue una cosa multitudinaria, que había miles de personas, etcétera, ¿no? Bueno, sí, no sé si eran cobradores o algo así, pero realmente se llenó la casa del poeta. Tuve la fortuna de que me presentaran Eliseo Alberto, David Huerta. Gabriel Mendoza con un texto que dice Mendoza, que es fue el hilarante. subsecretario de Seguridad Pública en Padrinos de Michoacán. honor, entonces. Sí, y Ana Mari Gomis, no se te Ana olvide. Mari Gomis, Un que encanto. además, insisto, Gabriel Mendoza es uno de los mejores novelistas que tenemos en este país y trabaja de policía. Sí. Y Fernando Para también. vergüenza de este país, ¿no? Pues bueno, este no es el sexenio de la cultura. Oye, si precisamente. Dashiell Hammett fue detective, bueno, ya cualquier cosa se puede entender. Exacto. Oye, cuéntanos de Gallo Gallina, tu poemario. Gallo Gallina es una serie de poemas, muchos escritos en la Facultad de Filosofía y Letras. Una recopilación que terminé hace más de 8 años, que tardó 8 años Préstanos el libro. tardó 8 años en presentarse, en poderse editar, y fue gracias a un programa que se llama Poesía Deducible, y es donativos deducibles de impuestos para poder editar poesía. Oye, este libro sí se lee de corrido, ¿verdad? Este sí se lee de corrido, y además no termina cuando llega uno a la última página, Hay que dar vuelve a vuelta. comenzar. Claro, Es un libro es cíclico. lo que quiero decir. Esa Me parece un códice, porque van en lugar de poner los pies como se ponía en los códices aztecas, aquí se ponen unas patitas de pollo, ya que el libro se llama Gallo Gallina. Dicen las malas lenguas que si comprabas tu libro te regalaban unos huevos, o si comprabas los huevos te regalaban revista El tu Huevo. libro. Se regala la revista El Huevo, es una promoción Ah, especial. de la En esa relación. promoción faltó el apoyo de la revista El Huevo ese día, porque solo se llevaban su cartón de huevos. Es que En la primero compra. fue No la es lo mismo el gallina y gallo, luego la el huevo. gallina o el Sí. huevo. Es que ¿qué fue primero, el gallo o la gallina? En este caso fue primero el huevo, El creo. huevo. Tendrás algún poema que lo resuelva, seguramente. Bueno, el poema con el que se abre este poemario se llama Poema de Amor, y dice: si tú fueras gallo y yo gallina, 1000 huevos pondría por ti. Es un poema transexual. Con esa maravilla. Sí, Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausa. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el Festival de la Palabra, que esto es la dichosa idem, que la dichosa palabra de hoy, la definición que les estamos ofreciendo es pues que nos digan la palabra náhuatl que se usa para designar al asfalto más o menos espeso, como hacemos la aclaración. Juan Carlos García, alias El Bola, o El doctor Volavsky. o el poeta Juan Carlos García, en cualquiera de sus encarnaciones. Muchas gracias. gracias. Y vengan a comprar Gallo Gallina. que Vengan al aquí al Festival de la Palabra, y están Festival de la de Palabra a Gallina. divertirse. Gracias. Los esperan aquí con las puertas abiertas. Buenas noches. Volvemos después de estos mensajes. Aquí seguimos en vivo, hoy más en vivo que nunca, en la dichosa palabra dentro del Festival de la Palabra en el Centro Banamés, que esperamos que todo el mundo visite a lo largo del día de mañana y de toda la semana próxima. En este tercer bloque nos acompaña Vivian Abenshushan, que es coordinadora del área juvenil, y bueno, pues me imagino que con mucho trabajo, porque si algo está dirigido a esto es a la difusión y a que las nuevas generaciones vayan adoptando estas costumbres, estas actitudes. Estos vicios. Estos vicios. Estos malos vicios. Bueno. ¿Cómo se acostumbra? ¿Cómo se le mete el vicio? No obligándolos jamás, quitando de la lectura todo rigor. La lectura es un placer gratuito y yo he sido una maestra permisiva y rebelde de adolescentes salvajes, y lo que estamos tratando de Suena hacer muy bien. ¿Y no te han regañado nunca? No, nunca me he regañado, y soy cómplice de mis alumnos, y
tenemos clases caminando, clases peripatéticas Wow. y echamos mucho relajo. Y por supuesto esa es la forma en que esos lectores ávidos, porque los adolescentes son los lectores potenciales más rápidos de seducir, hemos conseguido cosas, lectores de largo aliento. ¿Y qué actividades hay aquí para jóvenes? Bueno, hay una serie de talleres que se llaman talleres portátiles, de literatura portátil. Tú sabes que Enrique Vila-Matas tiene esta historia apócrifa de la literatura portátil, que es, digamos, una banda de rebeldes, de artistas rebeldes de los años 20. Pero ¿por qué apócrifa? Realmente uno puede leerla como si fuera auténtica. Claro. Bueno, pero es que él dice que se le atribuye a otro. Pues. Ok. Sí, más bien. Sí. Y algunos de los personajes no son reales. O sea, hay una mezcla de artistas que sí existieron y otros imaginarios. Y bueno, todos estos talleres son una mezcla de literatura y artes plásticas, hay de objetos poéticos, de creaciones breves, también de esculturas de 1 minuto, etcétera. Son para estudiantes de preparatorias y secundarias y se han divertido muchísimo. Hoy tuviste la antipresentación de este libro, Vivian, El clan de los insomnes, publicado por Editorial Tusquets. ¿Cómo que una antipresentación del libro? ¿Qué quisiste hacer con eso? ¿Qué pasó en la antipresentación? ¿En qué consiste una antipresentación? Bueno, es un contrasentido de entrada hacer una antipresentación en una feria del libro. Lo que hicimos fue evitar los elogios o la invitación de críticos, Pero no te habrán lapidado, presentadores. espero. Y lo que hicimos, yo invité a una cantante que conocí el lunes, que escuché cantando a Nina Simone y me pareció prodigiosa. La invité, nos pusimos pelucas, nos disfrazamos de no autores, de no cantantes, un poco en broma y haciendo una crítica también al culto a la personalidad del escritor, que ya empieza a ser muy, muy cansada, ¿no? Pues dices que no hubo críticos en tu presentación y que abominas eso. Sin embargo, yo como crítico sí quiero recomendar tu libro porque está muy divertido. El clan de los insomnes, ahí averiguarán ustedes todo acerca del profesor Zorarsky. Editado por Tusquets. Una historia que no es apócrifa seguramente, No. sino verdadera. Vivian, justamente ahora que hablas de tu antipresentación y que hablas también de la parte, digamos, tratando de ligar los dos temas mañosamente, y que hablas de tu trabajo, digamos, como organizadora de la parte juvenil de este festival, ¿cómo le va a hacer el festival para transmitirle a los jóvenes, que imagino que se busca que una parte importante del público sea integrada por jóvenes, que la lectura no da flojera, que no vienen aquí a oír puras cosas aburridas, tediosas, solemnes, pomposas? Es decir, ¿qué tipo de actividades hay para que no resulte eso el Festival de la Palabra? Bueno, tenemos una serie de conversaciones informales, de charlas informales, que se llaman de Calimán a Kierkegaard, cómo me hice lector, en las que invitamos a... Todos sabemos quién era Kierkegaard, pero ¿quién era Calimán? Por eso tienes ¿Quién que era dar Calimán? plática. Dinos. Calimán. Okay. Serenidad y paciencia, ¿no? Pequeño Solín. Ah, sí, cierto. Mi querido Solín. Todo se resolverá con inteligencia o alguna cosa así decía, ¿no? Sí, Acabas tenía de su decir frase esa. célebre. La frase, serenidad y paciencia. Pero era pequeño Solín, ¿no? ¿O mi Bueno, querido? está bien, está bien. No me acuerdo. Es en que era fin. pequeño. Pero en Bueno, fin, estas te interrumpimos. Estas perdón. conferencias no son conferencias, justamente nos retiramos de las conferencias extenuantes. Son pláticas entre amigos, entre buenos lectores que hablan de sus libros favoritos, de cómo empezaron a leer, de sus vicios de lectura, si leen parados, sentados en hamaca, acostados, caminando en bicicleta o en el metro. También qué libros abominan, qué libros detestan, porque no todos los libros nos fascinan, también tenemos rechazos literarios, enemistades literarias, fascinaciones por otro lado. Entonces son conversaciones muy naturales. En general, todos los que somos lectores hemos llegado a los libros por la recomendación de alguien, por los amigos, y entonces esta es una forma de hacer natural el acercamiento a la lectura en vez de pedirle a los alumnos que se aprendan datos inútiles,
que lean por obligación, que hagan un reporte de lectura de Madame Bovary que tienen que leer en una semana y eso los aleja de inmediato de los libros. Bueno, sí es muy entretenido Madame Bovary, sí es como para leérselo en una semana. Sí. Le pasan puras cosas truculentísimas, yo se los recomiendo. Siempre y cuando no los obligues a leerlo, seguro lo leen en 2 días. Oye, en este sentido, Vivian, ¿cuáles son las expectativas de este festival? Es decir, ¿con qué se sentirían ya satisfechos, orgullosos saliendo de aquí el próximo domingo? Sobre todo con que se despierte el interés por los libros en quienes no lo tenían y que los lectores ya de grandes ligas salgan con grandes bolsas de libros y que las devoren en los próximos 9 meses para que el próximo festival se vengan a reabastecer para el resto del año. Mira, los lectores de grandes ligas compran libros, pero ya no los leen porque no les da tiempo. Esa es una cosa clásica. Pues interrumpo nada más un momentito, Vivian, para recordar que estamos hoy buscando una nueva dichosa palabra. En esta ocasión estamos buscando una palabra de origen náhuatl para designar al asfalto que es más o menos espeso. Si ustedes son españoles y vivieron hace un año y medio cierta catástrofe, les resultará muy desgraciada la palabra. Con esa pista me quedo. Ya tenemos un ganador del diccionario Anaya, por otra parte, David Leones Colín, o Colín, no sé muy bien cómo se pronuncia tu apellido, fue la primera persona que acertó la respuesta de hoy y que anda por aquí, creo. De aquí fue a ver un diccionario. Fueron a consultar a un stand. Pero como todavía quedan 2 suscripciones a la revista Saber Ver, no vamos a decir todavía la respuesta en espera de que lleguen más respuestas. Entre los libros que seguiremos hoy regalando, tenemos este de Marek Halter, Heroínas de la Biblia, en esta ocasión dedicado a Sara. Alguien que creo que era muy bella y que acompañó a Abraham por las rutas de Mesopotamia. Cortesía de Editorial Planeta. También tenemos apuntes para una historia de las matemáticas y la astronomía en la India antigua, de Juan Miguel de Mora y Marja Lúpica Jarotka. Cortesía de la UNAM. Y por último, algo que ya habíamos estado regalando en este programa, obras maestras del Jean-Paul Gauguin Museum, con la colección de fotografías. Es cortesía de la librería del Parnaso. Del Parnaso, como ya viene siendo costumbre con ellas. Sí. No sé si seguimos... Bueno, si se puede, yo quiero hacer de abogado del diablo, porque yo les pregunto si a veces no exageramos demasiado cuando estamos convenciendo a los no lectores de sí leer los placeres de la lectura. Lo digo por lo siguiente, porque prácticamente les decimos que va a ser una cosa que cambiará su vida de una manera tan inmediata que a veces yo siento que la gente se acerca a Madame Bovary, lee un par de páginas o lee 5 páginas, quizá no entiende mucho, quizá no siente ningún placer y entonces dice, no, pues este placer no es para mí, ya que se supone que debería estar dando vueltas sobre mí mismo de dicha. Saliendo con la que no siento sonrisa. nada. No sé si a veces exageramos. Pero a lo mejor poco. entonces es el libro equivocado por el que comenzaste. Es decir, a mí Madame Bovary sí me produce paroxismos de esos, pero comprendo que haya gente a la que no. Pero entonces tienes que empezar por otro libro. Es Sí, decir, dentro de los derechos del lector está el de abandonar un libro cuando no te gusta. ¿Sí? El Concierto propio también. Quijote es un libro con una escritura muy desactualizada, con un léxico. Es decir, puede tener muchos problemas para un lector y sabiendo y ponderando muchísimo que es una gran obra maestra, puede hacer que el lector lo que sienta es una minusvalía personal muy fuerte, ¿sí? Que diga, caray, esta es una gran obra Yo no soy maestra como y el yo resto del soy mundo. un pobre que no Exacto, entiende. y en ese momento él simplemente dice, que pues, cambie nunca- del libro, ¿no? Sí. Ya se desilusiona, ¿no? Sí, por eso no es de Kierkegaard a Calimán, ¿no? Sino al revés. Es decir, hay un proceso. Y Vamos a Muchas corte, gracias, pues. Vivian, por habernos acompañado esta tarde con nosotros. Mucha suerte con tu libro y ojalá esta semana esté llena de experiencias estupendas. es un buen libro para empezar a leer El Clan de los Insomnes. Sí, Que nos se me fuera de nos broma, digan. porque es muy divertido. A ustedes les esperamos dentro de unos minutos porque aquí seguimos con la dichosa palabra después de este corte. Gracias.
Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra, transmitiendo efectivamente desde el Festival de la Palabra aquí en el centro Banamex, contiguo al Hipódromo de las Américas. Ahora, en cuanto acabe el programa, tienen que apagar la televisión y salir corriendo acá al Festival de la Palabra. Venga, que lo dejen para Creo que mañana. sí, ¿verdad? Que lo dejen para mañana. Sí. Si no, aquí nos la seguimos allá afuera. Para llevarnos. Pues mañana cuando se levanten tienen que salir corriendo para acá. A las 5 de la mañana, acuérdate que a esa hora comenzó la lectura del Quijote. Así es. Porque a esa hora en la Central de Abastos también ya comienzan las actividades. Es la Central Ya de Abasto repartir Literario libros. esta, como ya habíamos dicho. Por cierto, ya tiene un abasto, pues digamos, literario y plástico. Liliana Herrera se gana una de las suscripciones de la revista Saber Ver por haber contestado correctamente. Seguimos con las llamadas. Tenemos una de Rafael Vivanco que nos pide que hablemos del famoso lema: por mi raza hablará el espíritu. Ese tiene sus interpretaciones, porque actualmente el término raza se refiere pues, a la raza, ¿no? Es decir, a una generalidad del pueblo. En realidad es un lema de Vasconcelos. Vasconcelos plantea Bueno, es en el el lema de la escudo UNAM. de la universidad está América Latina, es decir, del Río Bravo hacia abajo. Eso es de 1921. Y la idea de Vasconcelos era que los pueblos se tenían que confederar en una... no por motivos de antiguas guerras o motivos políticos, sino en función de la comunidad cultural de raza, que era, ahí se refería él al mestizaje, no se refería a ninguna raza pura, ¿no? Schnauzer, es nada de eso así, ¿no? Sino al mestizaje. Y crear una especie de confederación con base en el idioma. ¿Sí? Entonces aparecen unos nopales en el fondo, los volcanes y América. Y la idea del espíritu es una idea muy hegeliana, una idea de que el espíritu va progresando y va cada vez manifestándose más. Había un gran optimismo en ese planteamiento. Sí, Por mi raza hablará el espíritu es un lema profundamente optimista que yo pienso que todavía tiene vigencia, ¿no? ¿Ah, sí? Pues, Ahora, muchos alumnos de la UNAM lo tergiversan, ¿no? Y Hombre. dicen, por mi espíritu hablará la raza, ¿no? Sí. A veces. Sí, para darle su actualización y ponerlo más coloquial, pues, ¿no? Bueno, Sí, y para no... Si te lo echas así a lo solemne, por mi raza hablará el espíritu, suena el espíritu como el sustentante primero del asunto, y ya esa idea es una idea bastante relativizada, ¿no? Ahora, el concepto de raza tiene esas dos caras, ¿no? Como un lado, digamos, benévolo y un lado completamente malévolo, porque dices que aunque Vasconcelos no se refiere a una raza pura, No, se pues de refería al alguna mestizaje. manera, sí, porque era una manera de hablar, él habla de la raza de bronce como que si el futuro fuera nuestro, ¿no? Como si Sí, nos perteneciera pero lo hace- a nosotros y no a los Pero lo otros. hace en oposición a una cuestión de los anglosajones, es decir, es una cuestión de búsqueda y de identidad. Eso es 1921. Sí, también hay que Entonces el concepto contextualizarlo. tiene una vigencia que hay que siempre volver a poner en la palestra, ¿no? Ya llegó la última llamada para el diccionario Anaya. Se lo lleva Víctor creo que Hugo. el Para diccionario Anaya, no, perdón, para la para la suscripción otra, de la revista Saber Ver, se lo lleva Víctor Hugo Alonso. Él nos habla de Catepec. Y bueno, las fechas, la respuesta eran 1524 y 1834, 300 años exactos. 1524, 1000, ¿qué? Ah, no, perdón, 310 años, 1524 a Lo 1834. que ocurre es que durante algunos años se canceló el Consejo. Si te fijas, la fecha es muy posterior ya a la independencia de México, pero muy anterior a la independencia de Cuba. Bueno, a la guerra de Cuba, la pérdida de todas las posesiones en América. Pregunta Erin Arana que qué es una entelequia. Bueno, La ahora entelequia. ahora le decimos entelequia a algo que es enteramente falso. Hablamos de una entelequia con burla cuando nos referimos a algo que es únicamente el producto de la imaginación o del delirio de alguien. Falso pero deseable, ¿no? Es decir, tiene es decir, esto es una entelequia, esto sería deseable, pero no va a ser, ¿no? Por ejemplo, no vamos sé a si- poner un no sé si ejemplo de Dentro de la deseable, etimología sino está el yo simplemente, tengo, ¿eh? ¿no? ¿Cómo? Dentro de la etimología en griego aparece el posesivo, el yo tengo. Entonces, de alguna Sí. manera yo tengo esa idea. No, la No sé si lo entelequia en deseo. griego, cuando lo usaba Aristóteles, lo usaba sin ninguna ironía y completamente en serio, y lo usaba para designar aquello que era, vaya, lo único que era auténticamente real.
Él decía que una entelequia era lo que hacía real o lo que daba vida a lo que solo existía en potencia, lo que solo existía de una manera virtual. En la raíz está la palabra entelos y ekein. Ekein en efecto es tengo, y entelos significa lo acabado, lo que tiene un fin en sí mismo, lo bien terminado. De hecho, telos es objetivo, lo que tiene un objetivo cumplido en sí mismo. Lo que pasa es que la palabra se volvió a poner de moda muchos siglos más tarde con el último de los grandes vitalistas. El vitalismo es la doctrina que sostiene que la vida no es solamente, digamos, un arreglo o una serie de fenómenos físicos y químicos, sino que es algo irreductible y algo enteramente distinto, que, digamos, hay algo más allá independientemente de los fenómenos físicos. Y esto vino al cabo porque el último de los grandes vitalistas fue un alemán, un filósofo llamado, si no me equivoco, Hans Dietrich o algo así, que sostenía eso, que la vida era otra cosa, que era irreductible a una serie de fenómenos, pero ya después de él pues empezó a usar con una característica burlona, ¿no? Tú y tus entelequias. Bueno, pero es curioso porque él realmente hizo muchos estudios sobre embriología, y básicamente lo que hoy se le achaca al DNA, que es esa potencialidad, es lo que él llamaba, un poco como Aristóteles, una entelequia, ¿no? Correcto, digamos, la parte de la vida que no puede reducirse a un fenómeno bioquímico, ¿no? Exacto, y la parte de la vida que tiene escrito, digamos, el desarrollo de la vida, ¿no? Ahora, para Leibniz también, que también llegó a recurrir a la palabra entelequia, una entelequia Eran sus mónadas, ¿no? era una mónada, así es una unidad espiritual. Pero no se dice mona, se dice monada. No, esa es la monadas. Depende de cuántos sean. Una de las monadas de Leibniz eran sus mónadas, vamos a exacto. ponerlo así. Pero ya tenemos poquito tiempo, entonces voy a saltarme una palabra que estaba muy larga la respuesta, y para irnos a una Aquí que tenemos podamos... una, mira, que nos llegó aquí Aquí del está. público. Ah, fíjate. No Es de tiene aquí, respuesta del precisa, público pero dice. bueno. Bueno, el Cuando- televidente también está vivo. Cuando a un niño se le muere el padre o la madre se le llama huérfano o huérfana. Cuando a un hombre o una mujer se le muere su pareja se llama viudo o viuda. Cuando a un padre o madre se le muere su hijo, ¿cómo se llama? Esto pregunta Daniel Monroy. Pues un desgraciado. Pues sí, pobrecito. yo creo que es una situación muy fea. Muy fea, Pobre pero niño. desagradable, ¿no? O sea, Yo una creo que desgracia. como no está dentro de la naturaleza el que se muera un hijo, yo creo que por eso tampoco tiene un nombre, ¿no? Siempre uno se ¿Cómo? espera enterrar a sus padres, pero no a sus hijos. Es algo para lo que no estamos Gracias. preparados Entonces yo creo que por eso ni siquiera legalmente hay... Bueno, no estamos preparados ni siquiera para una muerte común a los 95 años o 120 años, ¿no? Imagínate. De todas formas te cuesta. No es fácil de aceptarlo. Como legalmente para no los tiene que implicaciones posteriores, yo creo que el lenguaje tampoco... Claro, Lo a lo mejor registró. tiene que ver con herencias. Exacto, si ¿Quién se te hereda? muere el hijo, de todos modos los bienes los mantienes. Entonces, por eso es probable que no haya una denominación fija. No está mal la idea. No, claro. Bien, Y bueno, y la ley gracias. natural, que es pues lo natural es eso, ¿no? Que tus Sí. hijos te sobrevivan y que, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos que dar ya la respuesta a la dichosa palabra. La dichosa palabra era, por supuesto, chapopote. Esta palabra de origen náhuatl para designar al asfalto más o menos espeso. Muchos de ustedes acertaron y, bueno, tuvieron prioridad para llevarse alguno de los múltiples premios que dimos esta noche en la dichosa palabra. Todavía tendremos tiempo de una palabrita. Sí, pregunta Emiliano Fernando Herrera Ramos que cuál es la etimología de la palabra la tira, que por qué le decimos la tira a la policía. Así de ya te apañó la tira. A nivel de etimología, quién sabe, pero probablemente tenga que ver con las tiras. La policía secreta se pone para que cuando se viste de civil una tira, el batallón Olimpia se amarra una tira de tal color. Probablemente venga de ahí o también de la franja de los pantalones De que militares. cuando veías una tira Sí. es a salir corriendo. Es un término que se usa en América, en Centroamérica, que se usa en Chile. Y en Sudamérica, hasta donde yo tengo entendido, tiene un origen lunfardo, es decir, digamos, de la jerga de los bajos fondos argentinos. Ahí es en donde se habla de la tira, digamos, en el código que utilizan los ladrones entre ellos, así para protegerse. E incluso, ya que en el lunfardo hay, digamos, esta tendencia a hablar al revés para complicar todavía más los códigos para que no puedan ser descifrados, se habla también de la rati. Para voltear. La rati, para Ahora, voltear lo que el se llama. chiste Si no por allá juego de palabras. De estas palabras es intentar como crear una imagen que sea compatible con el significado, es decir, si la palabra tira es franjita de tela o etcétera, No, hay ¿de dónde hay otra podría acepción salir, enteramente. no? Mira esto. Es una Esto es una tira. Mira, y este no nos lo Es una detener. tira Y te poética. apaña. Y te apañas y metes las manos ahí. Ahora, por ejemplo, en mi época, como se denominaba la policía, era la chota.
Y esa sí no sé de dónde venga. Bueno, no tienen tantos significados y tantos sinónimos. Una cosa la importante es policía. que la tira es la policía en general La y el tirana. tira es el agente de policía. Y ¿Quién bueno, lo tira? No sabemos. como aquí está ya también la policía de la continuidad de Canal 22, ya nos tenemos que ir. Desgraciadamente fue de veras un placer estar con ustedes, con el público Gracias a en todos. vivo que nos acompaña en el Festival de la Palabra. De veras, muchas gracias, Gracias a ustedes. por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes también en sus casas o en donde quiera que se encuentren, en casa de quien sea. Vaya usted a saber lo que están haciendo. Y nos vemos el próximo sábado. Vengan al Festival de la Palabra, que está aquí en el Centro Banamex, todos los días, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, por lo pronto, Eduardo Casar, Laura García, Pablo Boullosa, Nicolás Alvarado, nos despedimos de ustedes. Buenas Buenas noches, noches. hasta el sábado.